Dios le bendiga y nuestro pastor con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Qué lindo es el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor, aleluya. Dios es fiel y maravilloso. Vamos a estar puestos de pie, gloria al Señor, aleluya. Y ahí mismo en el libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, gloria al Señor. Vamos a buscar el versículo 16 y el 17, gloria al Señor. Alabanza al nombre de Jesús. Y estamos hablando bajo el tema las cosas que han de ser. Gloria a Dios. Las cosas que han de ser. Gloria al Señor, aleluya. Qué lindo y maravilloso es su nombre, gloria a Dios. Todo lo tenemos, primera de Tesalonicenses 4, aleluya, versículos 16 y 17. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Dice, por tanto, alentados los unos con los otros, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. Se pueden sentar. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios y le pedimos que nos auxilie con su Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Quiero leer unos versículos anteriores y explicar algo que es claro aquí, pero uno tiene que leerlo con detenimiento para que lo pueda entender. Porque es necesario que nosotros sepamos lo que ha de acontecer. Esto ha de acontecer en un átomo de segundo, en un parpadear. El rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Eso es algo que ha de acontecer así, inmediatamente. Pero en ese momento va a suceder algo. Mucha gente no se lo explica ni cómo será. Porque ellos se preguntan cómo será que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y hablan y dicen, pues, que ahora mismo ellos están descansando y ellos entienden que están como inertes. Como que los que ya se murieron están inertes de la misma manera en que usted los ve en la caja. Ellos no están así. Ellos no están así. Dice la Biblia que Moisés murió, ¿verdad? Y el mismo Dios lo enterró. Entonces, ¿quién fue el que se apareció en el monte de la transfiguración? Moisés y Elías. Elías no vio muerte, pero Moisés sí. Entonces, vemos un ejemplo de dos personas, uno que no vio muerte. En Elías vemos el ejemplo de lo que nos va a suceder a nosotros, que vamos a subir al cielo. Elías es ejemplo del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a subir al cielo y en un abrir y cerrar de ojos nuestro cuerpo va a subir, va a ser glorificado y vamos a subir al cielo, porque Elías no fue al cielo con este mismo cuerpo. En el momento en que el Señor decidió llevárselo al cielo, transformó el cuerpo, porque dice la Biblia que allá arriba no puede entrar carne ni sangre y que no hay ningún hombre que pueda haber visto a Dios y vivir. Mas dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, cuando Moisés se le apareció al Señor, no se le apareció como una estatua. Estaba vivo, gloria al Señor. Porque Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivo. Por eso es que Dios quiere una iglesia viva, gloria al Señor. Una iglesia envuelta en la alabanza, una iglesia envuelta en la presencia de Dios. Nuestro hermano Omar. Perdone que le interrumpa, hermano pastor. Es algo fresquito que me dejó sentir el Espíritu Santo ahora mismo. Amén. Pero ahí hay el claro ejemplo de los que
van a estar vivos. Eso es. Y uno que ya estaba muerto. Eso es así. Uno que ya estaba muerto, que representa a los que ya están muertos. Exactamente. Pero Elías ahí está representando también los que vamos a estar vivos, porque Pablo dice claramente que no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. En cuestión de nada. Y que nosotros, mire, tan pronto los muertos sean levantados y transformados, nosotros seremos transformados y tendremos un cuerpo igualito al de Jesucristo. Exacto. Entonces, esa parte es la que yo quiero explicar, porque lo que va a ser transformado y lo que va a resucitar van a ser los cuerpos de los que el Señor trae. Porque dice la Biblia, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Ve? Y esos que duermen, habla de los cuerpos. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque dice así, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, mire lo que dice. ¿Qué es lo que dice? Así también, ¿qué? Traerá Dios con Jesús a los que durmieron. ¿Se da cuenta? O sea, que Jesús traerá en ese momento a los que durmieron, los cuerpos de ellos saldrán de la tumba glorificados y restaurados como el de Jesús. Ahí mismo ese espíritu de ellos se mete dentro de sus cuerpos y juntamente con nosotros vamos al cielo con ellos. ¿Ve? ¿Dónde está Jesús? En el aire. No, en el aire. Está a la diestra del Padre. Exacto. Entonces, si Él trae a los que durmieron, ¿dónde está? Allá arriba, en el cielo. Entonces, eso es claro de que Dios es el que tiene el poder para hacer eso, traer a Jesús en el aire, y esto va a ser en cuestión de segundos. Ahora, luego en la segunda venida de Cristo, pues nosotros todos venimos con el Señor. Entonces, es necesario que nosotros sepamos eso, porque hay mucha gente que desconoce de eso. Y a veces lo desconocen por leer rápidamente la palabra. Por eso es que es necesario que nosotros escudriñemos la palabra, porque la palabra es necesario que nosotros profundicemos en ella. Uno puede leer la Biblia todas las veces que quiera, pero si usted no profundiza en la palabra de Dios, pues hay detalles que a lo mejor luego usted y yo no los vamos a poder explicar porque no hemos profundizado en la palabra del Señor. Por ejemplo, hay muchos ejemplos en la palabra de Dios. Mucha gente, ayer yo escuché un predicador diciendo, y Pedro, como no sabía nadar, se ahogaba cuando se empezó a hundir. Y eso es algo que es erróneo, porque Pedro era un experto nadador, porque ninguna persona que pesque de tarraya como puede entrar a pescar de tarraya sin saber nadar, porque hay momentos en los cuales la tarraya se encaja allá abajo y usted tiene que tirarse al agua para desencajarla, porque ese es el único método para poder usted buscársela. La tarraya es su instrumento de pesca y es su instrumento de trabajo. Entonces, es algo erróneo decir que Pedro no sabía nadar. Y aparte de eso, la palabra dice de que una vez el Señor se asomó y él estaba desnudo, se tuvo que tirar al agua. Sí, también. Entonces, nadie lo salvó ni lo rescató, él nadó hasta la orilla. Entonces, pues es necesario que nosotros profundicemos en eso, porque hay cosas en la palabra que nosotros debemos de profundizar. Como por mucha gente dice que los cristianos, nosotros no podemos fumar, no podemos beber, no podemos hacer las cosas que hacíamos antes. Claro que podemos, porque usted tiene una boca, usted no se le cortaron las manos cuando vino a los pies de Cristo. No lo hacemos porque amamos al Señor y porque el Señor nos libertó de esos vicios diabólicos. ¿Ve? Pero no es que no podamos, es que amamos al Señor. De tal manera que el Señor está dentro de nuestros corazones. Entonces, como queremos ir al cielo, como queremos serle fieles a Dios, nos apartamos de todas esas cosas que nos llevan a la condenación. Y luchamos cada día contra todo lo que no es de Dios para poder seguir hacia adelante. Pero hay mucha gente que
que dicen, no, ustedes no saben, porque ustedes están ahí metidos en la iglesia, ustedes son santos. Nosotros pasamos por muchas cosas difíciles de las cuales Dios nos libertó. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que profundizar en la palabra de Dios para poder, cuando nos encontramos con personas que nos quieran hablar acerca de la palabra de Dios, nosotros debamos saber con qué responderle. Por no decirle búsquelo en Google, como hacen por ahí los que se ponen a enfrentarse con gente que, aunque de mala doctrina, pero bien adoctrinado en sus errores, y allá va un cristiano que ni lee la Biblia, y porque escuchó 2 o 3 cosas en la palabra, va y se enfrenta contra un católico, eso que está bien instruido en la mentira, o con un testigo de Jehová que está bien instruido en esa maldad, y cuando ellos le hacen una pregunta fuerte, usted los ve buscando en Google. Y pregúntele a Google. Y eso es lo más triste del mundo. Eso salió en un video ahí, un cristiano diciéndole a uno, búsquelo en Google, ¿no? Usted tiene que tener la palabra de Dios establecida. Vámonos a la Biblia. Ve, decirle a esa persona, vámonos a la Biblia, vámonos a la palabra de Dios. Porque a veces, pues, escuchamos cosas y porque lo dijo fulano. Y uno tiene que tener cuidado de eso, porque lo dijo fulano, ya es verdad. Nosotros, yo me crié en un movimiento que es el Movimiento Misionero Mundial y respetamos mucho al presidente de ese movimiento, que era el reverendo Luis M. Ortiz. Para mí fue un gozo y una bendición crecer al lado de sus enseñanzas, inclusive poder compartir con él en la tiendita de la iglesia y cosas así, desde mi niñez, de la edad de 10 años en adelante. Pero en una ocasión me puse a escuchar, pues verdad, un mensaje, y él también, pues yo pude ver que entró en unos errores en los cuales a lo mejor, pues mucha gente dirá que como él era un reverendo y él era un escatólogo y él era una persona, pero el hecho de que él hubiera sido todo eso no quiere decir que hubiera dejado de ser hombre para equivocarse. En una predicación, él habló y no dudo que el mensaje fuese de Dios porque él era un hombre de Dios, pero en esa predicación él se expresó hacia el hombre que Dios estaba creando en el huerto del Edén como un muñeco. Y eso es erróneo. Decir que Dios hizo un muñeco, porque ahora mismo, si yo, un ejemplo, le voy a pasar la parte a la hermana Migdalia o a la hermana Juanita, voy con todo respeto a tomar a la hermana Migdalia como ejemplo, y yo le dijera a la hermana delante de ustedes, la congregación, y ahora le voy a pasar la parte a la muñeca, la hermana Migdalia. ¿Cómo se vería eso? ¿Cómo se sentiría el hermano Omar? ¿Verdad? ¿Verdad que eso es inapropiado? Y usted se va a sentir como que aquí pasa algo, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo se sentirá Dios cada vez que un predicador dice, y Dios estaba haciendo el muñeco de barro? ¿Verdad? Son cosas que no son adecuadas ni apropiadas para enseñar, porque en la Biblia en ningún momento Dios dice, y dijo Dios, hagamos al muñeco. ¿Verdad que no dijo eso? ¿Qué fue lo que él dijo? Hagamos al hombre. Y cuando dice, y sopló aliento de vida en la nariz de quién, ¿del hombre o del muñeco? Del hombre. Y vino a ser el hombre un ser viviente. No dijo y vino a ser el muñeco un ser viviente. Porque si Dios quisiera que nosotros nos refiriésemos al hombre o a la creación de Dios, que Él la hizo con sus propias manos y semejante a Él, es decir, que nosotros dijéramos un muñeco, lo hubiera estipulado aquí en la palabra. Pero no lo dice. No dice que Dios hizo un muñeco. Dios hizo un hombre. Lo hizo del barro. ¿Cómo lo hizo? Con sus propias manos. ¿Cómo le puso las venitas
que hay dentro del ojo, eso es asunto de Dios. A mí no me compete cuestionar a Dios. No me compete cuestionar a Dios por qué Dios sacó a la mujer de la costilla. A mí no me compete cuestionar a Dios para nada. A mí me compete obedecer a Dios y aceptar todo lo que Dios ha puesto y estipulado aquí en la palabra para que nosotros la obedezcamos. Ni me compete estar tratando de hablar, de buscar en el hebreo, en el griego y todo eso. Sí es bueno que usted se alimente, pero es bueno que no cambie, aleluya, lo que Dios ha puesto en sus manos, en su idioma, en su lenguaje, que usted lo puede entender, para tratar de fascinar a cualquier hermano o a cualquier congregación, diciendo o haciéndole saber que usted sabe 3 o 4 palabritas en hebreo o en griego o cualquier otra cosa. Si Dios le dio a usted la palabra en su idioma para que usted la pudiera entender, estúdiela, métase y no le haga caso a todas aquellas personas que han tergiversado la palabra, que no saben hablar bien su idioma y quieren hablar otro. Entonces, para que usted se impresione con 2 o 3 palabras de las que ellos dicen. Entonces es necesario que nosotros pues busquemos, ¿verdad?, lo que dice la palabra y profundicemos. Y veamos las cosas que han de acontecer. En 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Gloria al Señor. Dice, antes de esta terrible hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, la cual Cristo dijo, no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24, 21, hermano humano. Gloria al Señor. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Amén. 24, el 21. Porque se levantarán falsos cristos, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Y por qué es que el Señor quiere levantar la iglesia antes de que eso suceda? Para que nadie os engañe. Porque si el Señor nos escogió para ser salvos, es necesario que nosotros sepamos que el levantamiento de la iglesia le marca, dice, el levantamiento de la iglesia es el acontecimiento que pondrá en marcha nuevamente los tratos de Dios con Israel e iniciará los juicios de la gran tribulación. Y esto puede suceder ¿cuándo? Dice, en cualquier instante. ¿Está usted preparado? Esa es la pregunta que nos concierne a nosotros. Si nosotros estamos preparados. Ahora, el trono en el cielo. El trono en el cielo. En 1 Tesalonicenses 4, 2 al 11, hermana Migdalia. Mientras la hermana Juanita se prepara y busca Salmo 93, 2. 2 al 11. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación,
que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ningún agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador y de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Hasta la 11, sí. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Amén. Dice, yo estaba en el Espíritu. Algunos se preguntan si Juan sería llevado al cielo con su cuerpo, pero él mismo dice, estaba en el Espíritu. Su cuerpo no tenía que ser llevado. Su cuerpo no había sido glorificado y ningún hombre puede contemplar la gloria y la majestad del Señor y del cielo en su cuerpo mortal. Además, las capacidades del ser humano residen en el Espíritu, no en el cuerpo. Juan fue llevado en el Espíritu y por el Espíritu. Un trono establecido en el cielo. Dice trono, habla de honor, autoridad, soberanía, actividad, juicios. Lo primero que Juan vio fue el trono. Apocalipsis es el libro del trono. La palabra trono, refiriéndose al de Dios, se usa 40 veces en el libro de Apocalipsis. En el resto del Nuevo Testamento se emplea 15 veces. Este trono estaba establecido en el cielo, firme es su trono. Salmo 93:2. Hermana Juanita. Firme es su trono, desde entonces muere su ternura. No es la expansión que llamamos cielo, el espacio, sino que es un lugar, sino que es un lugar o planeta donde está el trono, la morada, la sede del gobierno de Dios. Ese lugar o planeta es también llamado cielo. Ahí vemos, ¿verdad? Por esa razón es que al lugar donde está el trono de Dios se le llama el tercer cielo. Dice, el trono, uno sentado, el trono no estaba vacante. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. No existen palabras para describir a Dios. Por eso se le describe en términos de estas dos piedras preciosas, cuya característica principal es la brillantez. En el Apocalipsis 21:11 dice, ¿qué dice en Apocalipsis 21:11, hermana Migdalia? Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Dice que la piedra de jaspe es diáfana, resplandeciente, transparente como el cristal, lo cual habla del brillo de la gloria de Dios. La cornalina era una piedra roja y brillante, lo que indica la ira de Dios. La esmeralda es una piedra verde claro, lo que señala la misericordia de Dios. Él habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Primera de Timoteo 6:16. Hermana Juanita.
Primera de Timoteo 6:16. Sí, Primera de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad que habita en la unión inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén, gloria al Señor. Ahí vemos, gloria a Dios, todo lo que estamos hablando, pues lo probamos por la palabra, porque la palabra de Dios es la veracidad de Dios mismo. Gloria al Señor. Los unitarios niegan la personalidad propia del Padre. Un predicador en conversación con el autor en clara postura unitaria dijo: pero lo que había en el trono era un resplandor. Así negaba la existencia propia y real del Padre. A esto el autor contestó: pero ¿qué clase de resplandor que se sienta en el trono? Las huestes angélicas, los redimidos le adoran y le llaman Señor y le proclaman como creador de todas las cosas. ¿Qué clase de resplandor que tiene manos y en la mano derecha tiene un libro, que luego lo entrega al Cordero como inmolado que estaba en el trono? Este predicador años más tarde reconoció que estaba equivocado. Decididamente, el que estaba sentado en el trono era Dios Padre. Yo sé que ustedes a lo mejor no van a saber quién era ese predicador, pero yo sí sé quién era ese predicador. Ese predicador que antes decía eso, fue un hombre muy usado por Dios. Y luego, años más tarde, reconoció que pues estaba equivocado. Y eso es bueno cuando uno reconoce que está equivocado. Por ejemplo, una vez yo en una predicación dije, porque no había estudiado profundamente, a mis comienzos dije que Lot era un perverso por lo que hizo de entregar sus hijas. Pero luego una persona en una predicación, pues estaba predicando y yo pues pude entender que yo me había equivocado en ese aspecto y pues pedí perdón a la congregación, corrigiendo mi error, porque si Dios mismo le llama a Lot, le llama el justo Lot, pues creo que no hay ningún hombre, ningún predicador que le pueda llamar perverso, sino más bien en una situación tan difícil lo que vemos es un siervo de Dios turbado, que a lo mejor no supo tomar una decisión, como lo hizo también al tomar la decisión de seguir hasta extender sus puertas hasta sus tiendas hasta Sodoma. Gloria al Señor. Un arco iris alrededor del trono, había un arco iris semejante en aspecto de la esmeralda, verde claro. Este arco iris que rodeaba totalmente el trono hablaba de la total fidelidad de Dios, como también de que en medio de la ira habrá misericordia. Nótese. Y es muy importante, gloria al Señor, que sepamos eso, gloria a Dios. Que en el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20, del 11 al 15, hermano más. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos y había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice,
en el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20, del 11 al 15, como leyó el hermano Omar. No hay arcoíris, porque todos los presentes fueron los que no se arrepintieron de sus pecados ni aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Génesis 9, 11 al 17. Mi hermana Migdalia, si lo puede buscar, y la hermana Juanita, Habacuc 3, 2 al 17. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que estará con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Amén, gloria al Señor. Hermana Juanita, y ese pacto, gloria al Señor, es tan precioso. Aleluya, por eso es que los homosexuales han tomado la bandera del arco iris como la representación suya. Y ellos no saben que consigo lo que cargan es una señal de misericordia para los hombres y a la vez un acto de condenación para ellos por la blasfemia tan grande que han cometido. Y Dios es tan bueno que aún a ellos, siendo tan perversos y tan degenerados, gloria al Señor, aún ellos cargan la bandera de la misericordia de Dios. Que si ellos pusieran sus ojos y meditaran en lo que significa esa bandera que ellos cargan, deberían de arrepentirse, porque sinceramente Dios le está diciendo que no tienen excusa, porque aún en todas esas pocas vergüenzas y paradas que hacen, lo que están es cargando la señal de la misericordia que Dios tiene aún para con ellos. Gloria al Señor. Hermana Juanita. He oído tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla crecer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Gloria a Dios. Aleluya. Y el día en que el Señor, aleluya, venga a levantar su iglesia, hermano, ahí es donde comienza el juicio para todo aquel que ha despreciado el evangelio de Jesucristo. Sean mundanos, impíos, apartados, cristinos, todo aquel que se haya alejado de Dios va a sufrir. Y en especialmente aquellos, gloria al Señor, que conocieron al Señor y que hoy en día andan viviendo un evangelio liviano. Por eso es que nosotros debemos de orar a Dios y pedirle a Dios: Señor, rescata a nuestra familia, rescata a nuestros hijos, rescata a nuestros nietos. Y por eso es que nosotros debemos de forzarlos a entrar, y no solamente forzarlos a entrar a ellos, forzarnos a entrar nosotros. Que cuando la carne quiera que nosotros hagamos otra cosa, nosotros decirle a la carne: mira, carne mentirosa, yo te reprendo. Y decirle al alma: no te olvides de dónde te sacó, o no te olvides de sus beneficios, acuérdate de dónde te sacó. Y yo cada vez que medito en eso, hermano, le pido al Señor que me ayude a serle más fiel cada día. 24 ancianos. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. ¿Quiénes eran estos ancianos? El término anciano, presbítero,
siempre es usado en la Biblia refiriéndose a hombres. A los redimidos les es prometido por el Señor sentarse en tronos y usar coronas. Estaban vestidos de ropas blancas, que son las justificaciones de los redimidos. Apocalipsis 3, 4 y 5. Hermano Omar. Capítulo 3, versículos 4 y 5. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Búsquese ahí mismo el versículo 19 en el capítulo 8. El versículo 8. Capítulo 19, versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Dice, y el hecho de que eran 24 significa era un grupo representativo con relación a quiénes son estos 24 ancianos. Hay varias y diversas y diferentes opiniones por distintos estudios de la Biblia. Primero, que son los ángeles. Segundo, que son una clase especial de ángeles de muy alto rango que participan en la administración del universo. Los que dicen que son ángeles encuentran apoyo en el hecho de que hay algunas versiones de la Biblia que en el cántico del capítulo 5 y versículo 9 no aparece el pronombre plural nos y dice has redimido. En muchas otras versiones y traducciones dice nos has redimido. Por ejemplo, la versión en inglés, la autorizada King James, en el año 1611 dice, nos has redimido. Después hubo una revisión de la misma versión en el 1880 que dice, has comprado, o sea, redimido. Otra revisión posterior volvió a incluir el pronombre nos. La traducción del español Casidoro de Reina en el 1569, luego revisada por Cipriano de Valera en el 1602, dice, nos has redimido. Luego las tres versiones, 1909 y 1960, también dice, nos has redimido. Todo esto quiere decir que no son ángeles, pues ellos no son redimidos. Hebreos 2:1. Hermana Migdalia, Hebreos 2:1. Dice, no son redimidos los ángeles ni lo serán. Hermana Juanita, segunda de Pedro 2:4 y hermano Omar, Judas 1:6. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que desperdiciemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amén. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén, gloria a Dios. ¿Nos puede decir algo, hermana Natalia? Amén. Pues aquí el Señor nos está invitando, ¿verdad?, a que tengamos cuidado de no deslizarnos, que pongamos atención, ¿verdad?, a la advertencia que Él hace a nuestra vida, que nos cuidemos, ¿verdad?, de las cosas que nosotros escuchamos. Hoy en día creo que es mucho más fácil
que el creyente se deslice. Hay tantas tentaciones, hay tanto pecado, hay tanta maldad, hay tanta concupiscencia, hay tanta confusión, que es más fácil que el cristiano hoy se deslice. Por eso dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea que el Señor no tiene favorito, aquí no hay escogidos. Si nosotros pecamos, recibimos, ¿verdad?, las consecuencias del pecado. Dice, ¿verdad?, que la paga del pecado es muerte. Y realmente, pues el que muere en pecado ya sabe dónde va a ir. Dice que no vamos a escapar del juicio, no vamos a escapar, ¿verdad?, de la mano de Dios si descuidamos una salvación tan grande. Amén. Es algo bien importante, ¿verdad?, que entendamos que si descuidamos la salvación hay grandes consecuencias. Eso es así. Hoy en día hay muchos que quieren volver a los caminos del Señor, hay muchos que quieren regresar, pero se les hace difícil porque están, ¿verdad?, atados a las cosas del mundo, al pecado, a la ganancia, a la mundanalidad, a las modas de este mundo. Eso es. Y realmente aún a nosotros nos llama la atención las modas del mundo. Hay cosas, ¿verdad?, que las miramos y nos atraen, pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que no vayamos tras de ella. Amén. A veces uno va a la tienda y ve las vitrinas, ve ahí es donde está la victoria del cristiano, cuando vence todas esas cosas. Amén. Entonces a veces es más fácil, mejor ir y verlas que detenerse de ellas y verlas y anhelarlas y desearlas. A veces yo tengo esto, ¿verdad?, de que a veces no soy una persona que coma dulce todos los días, pero hay momentos que quizá una semana completa tengo el deseo de comer dulce. Entonces yo digo, es mejor tenerlos en la casa, los veo y no los deseo y no me los como, a que tenga ganas y vaya a la tienda y arrase con todos los dulces que haya y me los coma. O sea, muchas veces tenemos que ser enfrentados a la tentación para poder resistirla. Para ser probados. Amén. Y tenemos que ser probados, ¿verdad? La cual dice aquí, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Creo que el Señor nos ha dado demasiado a cada uno de nosotros, nos ha llenado de su Santo Espíritu. Amén. Nos ha dado dones, el Señor nos ha dado tanto en abundancia, aún sin merecerlo, ¿verdad? Y todo eso es parte de la salvación de nuestras almas, ¿verdad? Cómo lo usamos, que nosotros hacemos con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. O sea, hemos visto milagros que no, por lo menos en mi persona, yo he visto tantas cosas, como el Señor ha obrado en cosas que yo he visto imposibles ante mis ojos, ante mi corazón. El Señor las ha hecho posible. Todo eso nos lleva, ¿verdad?, que nosotros confiemos en el Señor, que vivamos para el Señor, que venzamos las tentaciones, ¿verdad?, que guardemos esta salvación con temor y con temblor, una salvación tan grande. Amén. Que el Señor nos ha dado muchas cosas, muchos ejemplos para que nosotros los sigamos, que no habría excusa para el cristiano para deslizarse, mas sin embargo, cuando quitamos la mirada del Señor, eso es lo que acontece. Y también hay algo bien importante que creo que lo debemos leer continuamente y tenerlo en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, que la palabra dice, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío? El pecador. Mire lo que dice, amén. Si el justo con dificultad se salva. Eso quiere decir que el camino no es fácil. Mire la identificación que hace el Señor ahí. ¿Ve? Para que usted se dé cuenta que el pecador y el impío son dos personas diferentes. ¿A dónde irá a parar el impío y el pecador? El pecador es aquel que no ha conocido a Dios todavía, que peca de por sí. El impío es uno que antes era pío. Pío quiere decir santo. Impío es una persona que un día fue santo y ya no lo es.
Y ese va a recibir más condenación porque ya él peca adrede, sabiendo que antes era pío, que antes era santo. Y ahora, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? También ahí se cae o va por el suelo la doctrina de santo siempre, de salvo siempre salvo. Mucha gente que dice, una vez tú aceptas a Cristo, ya tú eres salvo y siempre serás salvo. No, la Biblia dice, hay de aquel que descuide una salvación tan grande. Entonces es necesario saber que estos 24 ancianos no eran ángeles, eran seres humanos, gloria al Señor, que el Señor había redimido. ¿Quiénes serían? Bueno, vamos a leer segunda de Pedro 2:4, hermana Juanita. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Gloria al Señor. Entonces es necesario que nosotros nos mantengamos firmes en el Señor. Porque si el Señor a sus ángeles no perdonó, hermano, de su traición, tampoco nosotros, si fallamos, vamos a hacer, a menos que no haya un arrepentimiento de corazón, tampoco nos va a perdonar nuestra transgresión. Hermana Migdalia. Quiero leer algo aquí en Primera de Pedro 4, del 12 al 19. Ok, amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozad por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Por eso muchas veces cuando pasamos por pruebas, por momentos difíciles, hay que ver, ¿verdad? Verdaderamente si es por causa nuestra o porque estamos pasando por esta situación. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Amén. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Eso es así. Amén, gloria a Dios. Dice el hermano Omar, léase Judas 1:6. Quisiera leer desde el 5 porque da un poquitito de explicación. Sí, amén. Que dice, léelo del primero si quiere. Ok, vamos a leer desde el primero. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, y los llamados santificados en Dios Padre, igualados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, que ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contentáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esa condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad,
sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad de prisiones eternas para el juicio del gran día. Amén, gloria al Señor. Ay, aleluya. Esta palabra es preciosa, amados hermanos, de verdad que sí. Entonces es necesario que nosotros nos guardemos porque sabemos que el levantamiento de la iglesia es el que marca todos estos acontecimientos que han de acontecer. Como estamos hablando bajo ese tema, las cosas que han de ser, es necesario que sepamos, gloria a Dios, ¿verdad? Que para nosotros hay una gran bendición si nos mantenemos fieles al Señor. Y que siempre va a haber alguien que por culpa de ellos el evangelio ha de ser vituperado, nuestro hermano más. Amén. Tenemos que tomar en cuenta, mi hermano, yo no sé si porque muchos de los que están en las iglesias hoy en día no se ponen a pensar en la magnitud de lo que esas palabras que el Señor nos viene advirtiendo encierran. Amén. Y es de que estos ángeles que están en prisiones eternas, que dice la palabra que serán guardados hasta el juicio final, son de unas jerarquías grandísimas, ángeles poderosos, y más sin embargo la palabra nos alerta en el libro de Apocalipsis que muchos de los que están en el aire, que también son de grandes jerarquías, entre ellos está Satanás, que en el lapso de la gran tribulación dice claramente que Satanás le pasará su poder a aquel hombre que se sentará en el trono, que vituperará el trono, que ya sabemos bien que es el anticristo, y que todo, miren, porque la palabra dice que ya no se halló más, o sea, de que cuando la iglesia sube, muchos de esos ángeles son arrojados del segundo cielo. Amén, gloria a Dios. Y entonces, mire, por eso la palabra es bien precisa y bien detallosa en ese aspecto, que dice que no ha habido tribulación como la que habrá en esos días, ni la volverá a haber. O sea, tribulación de que dice que si esos días no fuesen acortados, ninguna carne será salva. Gloria a Dios. O sea, de que de allí habrán muchos que se salven, que van a perseverar, pero eso no le garantiza, como decía un hermano, de que, si hay oportunidades para después del rapto, mire, eso no le garantiza a usted que usted vaya a ser salvo, porque si muchas veces los que hablan así son los primeros que acuden a ceder a cualquier cosa del gobierno. Imagínense en aquel día cuando la marca de la bestia será obligatoria, y si no va a tener que comer yuca cruda y a escondidas. Y yo creo, ¿verdad? Yo creo que habiendo ahora Burger King, McDonald's, aire acondicionado, televisores tan grandes, teléfonos a la mano y toda la facilidad que hay hoy en día para que usted pueda aceptar a Cristo como su Salvador y servirle a Dios fielmente hasta que el Señor venga a levantar su iglesia. La gente decide no hacerlo. Muchos que ya conocen al Señor también deciden no buscar a Dios como dice la Escritura. ¿Usted cree que van a servirle al Señor cuando ya no puedan comprar ni vender? Cuando esté esa gran tribulación aquí abajo en la tierra. Y recordando siempre que para que una persona en la gran tribulación pueda ser salva, tiene que dejarse cortar la mandoquita, la cabeza. Y si ahora usted no coge un tratado que uno le da, o mucha gente no acepta el tratado que uno le da, lo rompen, lo hacen pedazos, rechazando la palabra de Dios,
van a aceptar a Cristo dejándose cortar la cabeza o muriéndose de hambre porque no van a poder comprar ni vender. Es necesario que nosotros sepamos que debemos mantenernos fieles al Señor en medio de toda circunstancia, en medio de toda prueba, en medio de toda tribulación, serles fieles a Dios para que nos vayamos en el levantamiento de la iglesia al cielo. Porque las cosas que han de ser luego que la iglesia desaparezca de esta tierra, hermano, no van a ser comparadas. Nada que ver con lo que está sucediendo ahora. Ahora lo que nosotros estamos viendo no es nada al lado de lo que ha de acontecer cuando la iglesia sea levantada al cielo. Por ende, el Señor nos está abriendo los ojos cada día más para que nosotros seamos más fieles al Señor, más fieles a la congregación, más fieles al trabajo evangelístico, más fieles a nuestra vida y búsqueda personal, porque las cosas que han de ser después que la iglesia no esté serán sumamente difíciles. Ahora yo les voy a dejar con una pregunta, ¿verdad? Y en el próximo domingo vamos a estudiar o seguir estudiando. ¿Qué usted cree? Busque la palabra de Dios, busque evidencia y luego el domingo lo seguimos estudiando. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? ¿Qué representan? ¿Serán seres humanos? ¿Serán ángeles? Oremos a Dios para terminar este estudio el día de hoy y el próximo domingo seguiremos estudiando la palabra del Señor. Amén. En el libro de Apocalipsis, bajo el tema las cosas que han de ser. Padre de los cielos, Dios todopoderoso y eterno, en esta hora te damos gracias, glorificamos tu nombre. Yo te pido, Dios, que tú abras el entendimiento de nuestras mentes, nuestros corazones, cada día más, para que podamos, oh Dios, Señor, mantenernos fieles y firmes hasta que tú vengas, oh Dios mío, a levantar la iglesia. Yo te pido, Dios, que tú limpies nuestras mentes de pensamientos, Padre amado, que no sean agradables a ti. Que tú te manifiestes en nuestras vidas de una manera especial. Que tú nos ayudes a permanecer fieles y firmes, caminando, Dios mío, en tu evangelio, buscando las almas, Padre de la gloria, orando por los enfermos, haciendo la obra que tú nos has mandado a hacer. Glorifícate nuestras vidas de una manera especial y ayúdanos a vencer en todo momento. Padre mío, damos por terminado este estudio en esta tarde, pero así mismo te pedimos que si tú no has venido esta noche, oh Dios mío, o antes, te pido, Dios, que en la próxima oportunidad que nos des, oh Dios mío, podamos seguir estudiando esta palabra para instruirnos más. Señor, y que el enemigo no nos engañe, que sea tu Espíritu Santo siempre, oh Dios mío, respaldando, oh Dios mío, nuestras vidas a través de esta palabra. Gracias, Padre mío. En el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos estas cosas y te damos la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Así que nos despedimos a nuestros hogares, pero no se olvide de escudriñar la palabra de Dios y sobre todas las cosas orar por cada uno de sus familiares que no conocen a Dios, para que vengan también a los pies de Cristo. También, hermano, recuerde, saque un tiempo para estar con su familia. Saque un tiempo para estar con su familia. Si usted, aleluya, no ha tenido tiempo para estar con su familia este año, saque un tiempo para compartir con ellos, porque mucha gente lo que hace es que se aleja de la familia porque dicen nosotros somos cristianos y ellos son unos mundanos. Entonces, pues si usted hace eso, está obrando erróneamente. Lo que usted debe hacer es no participar de aquellas cosas que usted sabe que no son agradables a Dios. En el momento en que les tenga que hablar la palabra de Dios, háblesela con autoridad, pero con amor. Se pueden hacer las dos cosas a la misma vez. La razón por la cual uno habla la palabra de Dios con autoridad es por el amor que le tiene a su familia. No le llame hijos del diablo, aunque usted sepa que se los está llevando el diablo. Usted, aleluya, háblele del Redentor. Olvídese de discutir que si
que si las navidades son del diablo o no son del diablo. La Biblia dice que el que come para Dios come y el que no come para Dios no come. Si a usted alguien lo invita a comer una cena de Navidad y usted no cree en la Navidad, no le vaya a decir usted se lo está llevando el diablo y después se manda el mondongo. Los pasteles y el arroz, no, coma pasteles, coma arroz, coma de todo y gócese en el Señor, porque hermano, la Navidad es Cristo Jesús. Él nació. Usted quiere celebrar la Navidad en julio, celébrela en julio. Si la quiere celebrar en mayo, celébrela en mayo. Pero déjese de cosas, gárese a la familia, no estamos en tiempo. Usted no coja, si quiere poner un arbolito en su casa, usted ponga el árbol. Lo que no tiene que hacer es adorar el árbol, porque nosotros no somos adoradores de árbol. La culpa no la tuvo el árbol, la culpa la tuvo el sinvergüenza que se inventó la adoración al árbol. Usted y yo somos libres en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nosotros vivimos gozosos. Ahora, si va a poner un árbol en su casa, no le ponga al niñito Jesús y a la Virgen María debajo, porque ya ni el niñito es niñito. Ahora va a ser juez. Así es que usted gócese en el Señor, pero gárese a las almas para Cristo, hermanos. Que un alma vale más que un árbol, un alma vale más que un pantalón, un alma vale más. Eso no quiere decir que el pastor se viró, no. Usted, no, ni la Virgen es virgen. Gloria al Señor. Desde que parió dejó de ser virgen y desde que José le hizo el gesto de hijo tampoco. Eso está escrito ahí en la palabra. Usted olvídese, no discuta nada de eso. Gánese las almas para Cristo. Que después acá las enderezamos. Jato el hermano humano, jato yo, un jato. Pues usted sabe que las mejores espadas se hacen a macetazos, ¿verdad que sí? Cogen un hierro así rústico y le siguen dando tan, y después de eso, y fuego y martillazo, y cuando usted ve esos marines con esa espada brillosa bien linda, no se imagina usted que antes recibió una ensalta de macetazos que ni para contarlo, hermano. Entonces es necesario, cuando alguien le venga a entrar a usted en temas que no son salvíficos, rechácelo. Usted más bien gánese esa persona para Cristo, porque estamos en unos tiempos que son cortos y difíciles. Eso no quiere decir que si lo invitan para una parranda, usted se va a ir a trullar y a aguantarle el ron al que se lo beba. No, eso es otra cosa. Eso son mundanalidades. Eso no es Navidad. Mucha gente coge la Navidad para darse el palo, y hasta cristianos, mejor dicho cristinos, que esperan a diciembre para irse a trullar y a beber ron y coquito con ron y todo eso. No, le aconsejamos el de la hermana Mitalia, que es alcohol free. Aleluya. Entonces, manténgase, aleluya, en santidad, que se puede, con Cristo se puede. Amén. Gloria a Dios. Pues así mismo, hermana Mitalia, despídanos en oración. Gloria a Dios. Hermano, que el Señor le continúe bendiciendo. Amén. Verdaderamente que nos hemos gozado en este estudio. Gloria. Y el Señor sabe, ¿verdad?, lo que trae en su tiempo, en su momento. Muchas veces pues nos hace recordar, ¿verdad?, quiénes somos, lo que tenemos que hacer o lo que debemos estar haciendo. Vamos a estar, ¿verdad?, en esta hora en comunión, dando la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, y que nos lleve con bien a nuestros hogares. Gracias, Padre Santo, Padre bueno, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por ese recordatorio que nos estás haciendo, Señor, en estos días, Padre amado. Ayúdanos a seguir hacia adelante, a guardar esta salvación con temor y con temblor, Padre, a no desviarnos de los caminos. Ayúdanos, Señor, para no deslizarnos, que nuestra fe permanezca en nosotros, que se fortalezca cada día con tu ayuda, Padre. Asimismo te damos gracias porque nos permitiste llegar a tu casa de oración con bien. Asimismo te pedimos que nos lleve a nuestros hogares o hacia donde vamos, Señor, que nos guardes en el camino, que nos ayude a seguir hacia adelante. Bendice a mi hermana Solimar,
Sigue fortaleciéndola, sanándola, Señor. Yo sé que tú estás con ella como poderoso gigante. Tu palabra, Señor, es grande y poderosa. Tu palabra dice en Isaías, Señor, que por tus llagas fuimos nosotros sanados. Y asimismo hemos reclamado esa palabra y esa promesa para su vida, Señor, porque tú eres nuestro sanador. Tú hiciste grandes milagros, como he dicho, Señor, desde una simple fiebre, Padre Santo, hasta levantar de entre los muertos, Padre amado. Que hay imposible para ti, no hay nada imposible para nuestro Padre Celestial. Gracias, mi Dios. Llévanos en tu perfecta comunión hacia nuestros hogares, a nuestro pastor hacia su casa, Padre amado, y que tú seas con cada uno de nosotros. Y que esta bendición, esta palabra que hemos recibido, que la podamos compartir con otros. Gracias por mi hermana Juanita, bendice a su familia, Padre Santo, y llévala con bien a su casa, Padre. Gracias, mi Dios. Confiamos en ti, mi Dios amado. En el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Decídenos pues, Señor, con la fe y la gracia, llévanos en comunión hasta nuestra casa. Decídenos pues, Señor, con la fe y la gracia, llévanos en comunión hasta nuestras casas. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Y el pueblo de Dios dice, Amén. saludaos los unos a los otros.